Hola, muy buenas noches. Nosotros vamos a hablar acerca de los dos temas que se vieron en el primer parcial de Análisis Estructural 2. Estamos conformados por Lisbeth Sofía Pacheco Ricardes y Luis Javier López Romero. Vamos a comenzar primeramente con los temas que se vieron del primero y vamos a comenzar con el origen de los fenómenos sísmicos de manera natural. Los fenómenos sísmicos de manera natural se dan cuando las placas tectónicas se mueven y dependiendo de la dirección de estas van a generar alguna reacción en el planeta Tierra. La más habitual es que cuando estas chocan se genera una vibración sísmica y por ende hace que toda la superficie vibre. Los componentes, características, foco y el epicentro se da en que el foco vendría siendo la parte interna, es el lugar donde surge el choque. Y el epicentro vendría siendo la parte superficial en donde se ubicará el mismo. La propagación de los efectos del temblor se dan mediante ondas sísmicas del punto de impacto. Estas ondas pueden ir con una velocidad de 8 a 13 km por hora. La medición de los sismos se dan por aparatos. El principal es el sismógrafo. Eh, este tiene como función que su movimiento sea ideal al de la Tierra. Y si la Tierra se mueve, este aparato igual se va a mover. Por ende, si hay alguna anomalía, indicará de que hay un tipo de sismo y este se detectará y toda la información se llevará a cabo mediante un registro que se lleve. Las escalas de medición. La primera tenemos la escala de Mercalli y esta en teoría vendría siendo un poco más sencilla de entender porque va desde el nivel 1 hasta el nivel 12. El primero es una vibración imperceptible. El nivel 2 es algo que se considera muy leve. El tercero ya se considera leve. El cuarto se llega a considerar moderado. Y el 5 ya es como lo poco fuerte que se llega a sentir, pero sin llegar a causar algún desastre. El nivel 6 ya es considerado fuerte, el 7 es muy fuerte, el 8 es destructivo, o sea que cuando llega a ocurrir está garantizado que algún tipo de edificación se caiga. El 9 ya es muy destructivo, o sea, no solamente una edificación se van a caer más y otro tipo de infraestructura urbana. El 10 es desastroso, el 11 es muy desastroso y el 12 es muy catastrófico. La escala de Richter. Ok, la escala de Richter se da por una función logarítmica en donde la escala se determina de una manera potencial, donde el valor se determina por una base sobre 10 y cuando vaya incrementando de decimal a decimal para llegar a la siguiente unidad, esta tiene que multiplicarse 10 veces más y por ende se determine el grado de dificultad que tendrá este terremoto en el registro. Por lo general, a partir de 7 ya es considerado un temblor demasiado alto. El más alto que se ha registrado ha sido el de Chile, eh, que, que tuvo una magnitud de escala de Richter de 9.5. El siguiente es la regionalización. Y en este punto me gustaría ser más específico, ya que hay que analizar cómo es el comportamiento de los sismos acá en la República Mexicana. La jerarquía que hay de colores es que el verde vendría siendo positivo y el rojo pues negativo. Ya el color amarillo y anaranjado es intermedio. Esto se da
a que las zonas sísmicas, que vendría siendo la parte norte del país, entre norte y este, y parte de la península de Yucatán, es una zona baja de relaciones sísmicas. La zona B es moderada, es donde está parte del centro y parte del norte y del oeste del país. La parte anaranjada, que vendría siendo la zona C, ya tiene una magnitud demasiado alta. Aquí aparece la península de Baja California y parte del sur del país. Ya la parte donde se ha registrado la mayor cantidad de sismos ha sido en la zona D, en la parte más roja del país. Vamos a pasar con el siguiente tema, que es la rigidez y flexibilidad de los edificios. Como sabemos, el triángulo es por excelencia la forma geométrica más resistente que hay, ya que ésta reparte las cargas de una manera muy homogénea y de una manera muy equilibrada. Si tenemos una estructura donde hay un cuadrado o donde hay un rombo, estas van a tender a inclinarse y por ende puede que se tambaleen. Esto es como un concepto básico. Si lo llevamos a la realidad con un edificio con este tipo de forma, van a suceder que tengan el mismo efecto. Y ojo, no quiere dar a entender que hayan edificios de formas triangulares, sino que la parte de los procesos constructivos, como por ejemplo las columnas todos aquellos cuerpos que le den rigidez al edificio, tienen que seguir algún concepto básico de estos. Y aclaro que no todos están exentos de un temblor, pero esto nos quiere dar a entender cómo buscar una mayor rigidez y eficiencia. Las influencias de las condiciones locales en los suelos y en el riesgo de sismos. Vamos a hablar primero de esto. Y los suelos blandos presentan un efecto de licuefacción. La licuefacción vendría siendo el, el agua que se encuentra debajo del terreno. Esta agua, con el paso del tiempo y el asentamiento que tenga la construcción arriba, se va a ir moviendo. Aparte, la estructura molecular del agua nos indica que sus partículas están en constante movimiento, porque está en estado líquido. Si estuviera en estado sólido, sus partículas estuvieran totalmente paralizadas. Entonces, lo que nos da a entender esto es que el volumen que ocupa el agua puede expandirse y pueden subir por capilaridad hacia los demás estratos de la Tierra y genere un vacío. Ese vacío se va a rellenar de la tierra que esté arriba y por gravedad va a descender. Por ello, si la casa está sobre esto, puede que de un lado o de una parte o de manera completa esta se hunda. Los asentamientos diferenciales del suelo vendrían representando igual por un tipo de suelo irregular. El efecto de resonancia vendría siendo por los efectos de ondas que se dan. Y bueno, ahora pasamos al tema 2.1 y aquí los dejo con mi compañero. Ok, en los temas que vimos en la segunda unidad podemos retroalimentar. En cuestión del tema 2.1, la construcción estructural, primero hay que entender, ¿no?, que el objetivo de una estructura es resistir la fuerza a la que van a estar sometidas sin llegar a colapsarse y o que tenga un mal comportamiento. Y en esta parte igual hay que considerar las soluciones estructurales, que las soluciones estructurales están sujetas a las restricciones
que surgen de la interacción con otros aspectos del proyecto. Es decir, define la estructura. En este apartado se revisa si cumple con los requisitos de seguridad. Esta es como que es la parte más importante, ¿no? En la parte de la estructuración vamos a verificar que nuestro edificio cumpla con los requisitos de seguridad que debe de tener. Posteriormente viene lo que es el análisis, que prácticamente pues es el analizar el tipo de estructura que va a utilizar, y el dimensionamiento, pues ya que es el planteamiento en sí de todos los pasos que se van a llevar a cabo. Después tenemos lo que es el tema 2.2, igual lo que pudimos ver acerca de este tema y que podemos retroalimentar acerca de la concepción de la estructura en respuesta de los signos de edificios. Es acerca de cómo intervienen en las edificaciones. En sí es conocer las áreas donde hay más reacciones, que pueden ser en cada o de manera separada, generalmente generando diversos problemas. En esta parte prácticamente vamos a ver como que el tipo de suelo donde se va a asentar la edificación. Nosotros sabemos que si ponemos una edificación en un suelo blando, el tipo de estructura, el tipo de cimentación que debemos de considerar ahí, pues es diferente. Si vamos a construir no es lo mismo construir en una superficie que tiene más contenido de agua o en el mar, donde podemos utilizar pilotes para la estructura, que en un suelo donde tenemos laja, pues ahí va a ser otro tipo de estructura que quizás sea más pequeña en cuanto a su dimensionamiento, puesto que ya el suelo por sí solo tiene su propia resistencia a lo que es la cimentación. Otro tema que igual vimos es acerca de las formas y las proporciones de la planta. En este caso vamos a considerar la forma. Es decir, que nosotros aprendimos que se considera que la forma debe de ser de manera lineal, o sea, y geométrica, porque las formas asimétricas e irregulares pues pueden provocar un mal comportamiento en lo que es la estructura. En cuestión estamos hablando de la planta, al igual que las proporciones. Es decir, no tener variación de proporciones, es decir, de un lado tener más dimensiones que de otro, porque esto también sería una forma en la cual en la planta fallaría en cuestión de la estructura, ¿no? Otro tema que también vimos es acerca de la continuidad vertical en la forma, y aquí intervienen mucho los elementos verticales. Nos dice que algunos de los problemas acerca de la configuración vertical, nos dice, son problemas referentes a las irregularidades verticales que ocasionan cambios bruscos de rigidez y más entre pisos consecutivos, lo que se traduce en fuertes concentraciones de esfuerzos. ¿Qué quiere decir? Que se considera o se recomienda que las grandes concentraciones de masa que van a haber en nuestro edificio sean en la planta baja o cerca de lo que es el suelo, dado que si ponemos este tipo de concentraciones en las plantas altas, pues eso nos va a hacer que falle o tener efectos secundarios dado un sismo. Igual en la continuidad vertical nos habla de que los muros sean continuos, igual que las columnas, y estos elementos verticales que le dan soporte a la estructura que sean continuos siempre y cuando tengamos, bueno, sobre todo cuando existen más de un nivel dentro de la estructura. Otro tema también que vimos es el 2.5, y nos habla de los elementos que integran el sistema. Y bueno, aquí conocemos
los tipos de cimentación que existe y que podemos considerar. Como ya había mencionado, esto va en función del tipo de suelo en donde se vaya a establecer la estructura. Tenemos cimentaciones de zapatas, pueden ser aisladas o corridas, losa continua, pozos o pilares, que como bien lo mencioné, y pilotes que mayormente se recomiendan para edificaciones de gran magnitud y edificaciones que se realizan en agua donde el suelo pues es blando, por decirlo de algún modo. Igual vimos lo que es el tema 2.6, edificios en esquina y la solución que se debe tener. Nos dice que cuando se tienen dos muros de linderos perpendiculares entre sí, esto ocasiona una mayor asimetría en la rigidez, ya que la excentricidad serían en ambas direcciones. ¿Cuál sería la solución a la problemática? Nos dice que dividir estructuralmente el edificio en formas más sencillas o unir con fuerzas la unión de los edificios mediante colectores en la intersección. A esto le conocemos como muros estructurales. Y también usar esquinas entrantes achaplanadas en vez de hacer el uso de ángulos rectos. Y estas pues sería como que una de las dos soluciones más viables para las edificaciones que posiblemente lleguen a estar en una esquina. Creo que ese era el último tema, ¿verdad? Sí, ya es el último. Bueno, pues así de manera rápida pudimos presentar una pequeña retroalimentación de lo más importante que nosotros pudimos entender acerca de cada uno de estos temas que vimos durante el parcial. Así es. Así como lo dijo mi compañera, esto lo tocamos de una manera muy puntual y pues no queda más que darle las gracias, ingeniera, por su tiempo y pase una bonita noche.